Bien, hoy les traigo un texto muy interesante que Freud lo escribe en 1905 y es publicado en 1906 y se llama Mis tesis sobre el papel de la sexualidad en la etiología de las neurosis. Es un texto que lo pueden encontrar en el tomo 7 de Amor Ortu. Se trata de un texto bastante condensado, por lo tanto hay muchas cuestiones que Freud menciona acá que los da por sabido. Por lo tanto, recomienda a él, si quieren conocer cuál es el papel que ha tenido la sexualidad dentro de mi desarrollo teórico, eh, es importante que puedan seguir el desarrollo, ¿no? Es importante ir para atrás y leer todo el recorrido que ha tenido como para poder comprender. Bien, voy a tratar de ir al punto de este texto, porque es bastante condensado, pero de todas formas vamos a tener que hacer el repaso de algunos conceptos, aunque voy a intentar agregar algo nuevo, decir algo más en eso que ya estuvimos trabajando. Esta es una especie de red conceptual que nos va a servir como para poder graficar algunas relaciones, algunas diferencias, el lugar que ocupa la sexualidad dentro de la teoría, y por supuesto lo esencial, lo fundamental que yo quiero transmitir en este video en relación al texto que nos ocupa. Bien, neurosis. Freud hasta ese momento clasifica las neurosis en neurosis actuales y psiconeurosis. Las neurosis actuales tendrían a ser neurosis que tienen como causa, ¿sí?, o que son provocadas, dicho de otra manera, por alguna perturbación sexual actual, ¿sí?, de la vida del adulto. ¿Qué tipos de perturbaciones podrían ser? Por ejemplo, aquellos que recurrían a la masturbación, ¿sí?, una compulsión a la masturbación, por lo tanto, había como una especie de descarga inadecuada de la tensión sexual, ¿no? También poluciones nocturnas, suele pasar en la adolescencia, son descargas de algunas tensiones sexuales, pero de forma inadecuada, fue planteado. Hay una causa actual entonces ligada a la sexualidad. Hay una tensión sexual que no se descarga de forma adecuada. Esto de la masturbación compulsiva, de las poluciones y otras, estarían dentro de las neurosis actuales que Freud denomina neurastenia. Freud también ubica dentro de las neurosis actuales a las neurosis de angustia. Serían neurosis, por supuesto, también con una etiología sexual actual, que tienen que ver con una perturbación sexual, pero esta vez hay una descarga insuficiente de la atención. Descarga insuficiente o nula. ¿Ya? Él ahí en este texto habla de, por ejemplo, la práctica del coitus interruptus, vendría a ser como una forma donde, bueno, por lo menos hasta ese entonces, lo toman como una descarga inadecuada y que de alguna manera esto produce la neurosis, este tipo de neurosis. Se detecta que siempre se trata de esto, una descarga insuficiente, una descarga inadecuada de lo sexual, entonces ahí es donde le empieza a darle valor a lo sexual, ¿no?, dentro de las neurosis. En el caso de las neurosis actuales, hay ausencia de mecanismo psicológico. ¿Qué quiere decir? En principio diremos lo siguiente: no hay represión, no hay como una especie de lucha entre fuerzas que se oponen, por lo tanto actúan mecanismos de defensa, y después, bueno, la angustia vendría a ser el producto de esa lucha, en fin. Ahora voy a ser un poco más claro en ese tema. Pero no hay un mecanismo psicológico, sino que hay una tensión corporal y que después esa tensión, si no es descargada adecuadamente, se transforma en angustia, ¿sí? Se transforma en algún síntoma neurótico actual. Eso es, como pasaría de soma a soma. No hay mediación simbólica en soma. De hecho, yo adelanto que una de las primeras teorías sobre la angustia de Freud, en relación a las neurosis actuales, trata de esto, ¿sí? La angustia es producto de una transmutación de la tensión sexual que no se descarga, ¿sí? Bien, vamos con las psiconeurosis. La psiconeurosis, a diferencia de las neurosis actuales, la etiología sexual es infantil, ¿no? El niño ha experimentado algunas vivencias sexuales,
en la infancia, y eso vendría a ser como lo que causa la enfermedad. ¿Sí? Hay mecanismos psicológicos. ¿Sí? Acá sí, en este tipo de neurosis, podríamos plantear de que hay una lucha de fuerzas. Recordemos el video sobre nuevas puntualizaciones sobre psiconeurosis de defensa, donde Freud plantea de que hay una serie de representaciones intolerables para el yo, por lo tanto el yo reprime estas representaciones, ¿sí? Y el afecto que estaba ligado a él tiene diferentes destinos, ¿sí? Si se liga al cuerpo, constituiría la neurosis histérica. Si se liga a otras representaciones, tendríamos unas representaciones obsesivas. Si se liga a otras representaciones de algún objeto, podría constituirse las neurosis fóbicas. Es decir, este mecanismo psicológico, que básicamente tiene que ver con la represión y el retorno de lo reprimido, aunque Freud ahí no lo menciona todavía, operaría en las psiconeurosis. Ahí está la gran diferencia. ¿Sí? El lugar que ocupa la sexualidad entonces en este tipo de neurosis es diferente. Tienen que ver todas con la sexualidad, pero una es actual, otra tiene que ver con la infancia. En una no hay mecanismo psicológico, en otra sí. ¿Sí? Si no hay mecanismo psicológico, quiere decir que no está ligada a representaciones. Sin embargo, si hay mecanismo psicológico, se trataría de vivencias sexuales, en este caso infantiles, que se ligan a representaciones. ¿Sí? Bien. Vamos al segundo gráfico. A nosotros nos interesa por ahí enfocarnos en la psiconeurosis. Habíamos dicho entonces que hay etiología sexual y que hay un mecanismo psicológico de formación del síntoma. En principio, seguramente, si han visto el otro video, recordarán que Freud planteaba que la vivencia sexual que ha tenido ese chico o chica era traumática, ¿no? Era traumática, ¿sí? Si esa experiencia sexual fue experimentada pasivamente y con displacer, se constituiría en un futuro una histeria, ¿sí? En caso de que la vivencia sexual se haya experimentado con placer, en la cual el niño o la niña ha ocupado un papel activo, ¿sí? De alguna manera hizo eso que le hicieron a él o a ella, constituiría en un futuro las neurosis obsesivas. Bien, estas vivencias que han experimentado los niños o las niñas, Freud lo tomaba como un hecho real, es decir, un hecho fechable, algo que realmente sucedió. Por eso se denomina como esta primera etapa como la teoría del trauma, es decir, Freud creía que efectivamente los chicos, los niños y las niñas, habían sufrido un trauma sexual y que eso, de alguna manera, era necesario ir ahí, ¿sí? Poder hacer consciente esto como para que el síntoma se liberara. ¿Sí? Y en relación al mecanismo, era la defensa, ¿no? Esto de que alguna representación intolerable intenta alcanzar la conciencia, el yo lo reprime, ¿sí? Y el síntoma, el resultado, digamos, final de ese proceso, vendría a ser el síntoma. El síntoma es, hasta este entonces, el retoño de lo reprimido, ¿no? Fíjense, esto es importante como para entender después el giro teórico que hace. Se reprime y retorna en el síntoma aquello que fue reprimido, obviamente de forma disfrazada. ¿Sí? Ese vendría a ser el mecanismo. Obviamente que se reprime esta primera experiencia traumática porque hay una vivencia actual que de alguna manera entra en conexión asociativa con esa primera experiencia traumática y esa conexión hace que de alguna manera intente nuevamente rememorarse, acordarse de ese hecho real. Entonces ahí adquiere el valor del trauma, porque recordamos que uno ya siendo adulto recuerda estas experiencias sexuales que tal vez fueron vividas con placer y genera cierta vergüenza, miles de cosas, ¿sí? Y entonces se reprime. En este rango sexual vamos a poder ver el cambio que hizo Freud en relación al lugar que ocupa la sexualidad como causa de la neurosis y por lo tanto también el mecanismo.
¿sí? Freud lo que descubre acá, lo que hay que entender es, Freud lo que descubre es que en la infancia hay sexualidad. En la infancia hay una disposición, dice él, perversa, polimorfa en el niño, ¿sí? Se experimenta placer sexual. Fíjense que es distinto decir experimentar una vivencia sexual porque un otro vino, ¿sí? Y me despertó algo de la sexualidad, a decir que el infante goza, digamos, de su sexualidad. Es totalmente distinto. Entonces, si entendemos eso, podemos entender también por qué el niño empieza a construir fantasías y podemos entender también por qué Freud empieza a cambiar el mecanismo de la formación del síntoma. Podemos empezar a entender por qué la fantasía ocupa un lugar fundamental en el síntoma, en la construcción del síntoma. Si Freud escuchaba en sus pacientes, ¿sí?, estas vivencias sí, que fueron seducidas, muchos pacientes decían, esto fui seducida por mi papá, por algún hermano mayor, Freud, cuando logra inteligir de que se trata de fantasías, fantasías de seducción, le da el estatuto de realidad psíquica. ¿Por qué el estatuto de realidad psíquica? Porque tiene capacidad de formar síntomas, ¿sí? No necesariamente me tuvo que suceder para constituir un síntoma neurótico. Simplemente pudo ser fantaseado. Entonces, de ahí también por qué al psicoanálisis le interesa lo que el paciente dice. No necesariamente hay que hacer una indagación empírica para ver si realmente sucedió lo que el paciente está diciendo. Eso no importa, porque adquiere para el psiquismo realidad, ¿sí? Esa es la realidad psíquica. Esa es la que importa en la clínica, ¿no? No sé si solamente en la clínica, por lo menos eso es lo que escucho, pero la fantasía adquiere un estatuto fundamental acá, ¿no? Bien, entonces lo que Freud viene a decir de forma explícita en este texto es que la teoría del trauma, ¿sí?, fue reemplazada por el infantilismo de la sexualidad. Lo sexual ya está desde el vamos, ¿sí? En la infancia hay sexualidad. Entonces ahí uno empieza a entender la construcción de la fantasía. Ahí uno empieza a entender que la fantasía vendría a ser como una construcción, ¿sí?, invenciones de la memoria que vendrían a proteger al niño, al sujeto ya adulto, digamos, de sus propias prácticas sexuales infantiles. Y esas prácticas sexuales infantiles, de alguna manera, va a condicionar la vida sexual del adulto. Bien, y en relación al mecanismo es muy interesante, porque a diferencia del otro gráfico, fíjense que volvamos, estaba el trauma, la teoría del trauma, es alguna experiencia real que ha tenido el infante ligada a la sexualidad, traumática, que en un futuro eso intenta acceder a la conciencia, se reprime, y lo que se reprime es lo que aparece en el síntoma, por supuesto disfrazado, ¿no? Es el retoño de lo reprimido. Si vamos a este gráfico, vemos que en el mecanismo de formación del síntoma tenemos al infantilismo de la sexualidad, es decir, las vivencias sexuales propias de la niñez, ¿no? La sexualidad está desde el vamos, hay placer sexual, hay prácticas sexuales, ¿sí? Ya no se trata de accidentes sexuales, sino de prácticas sexuales infantiles. Luego, entonces, tenemos a la fantasía como un lugar intermedio ahí entre esas vivencias sexuales y el síntoma. Esto es lo que Freud viene a plantear en relación al mecanismo. Ya no se trata solamente del retoño de lo reprimido, sino que hay construcciones, ¿sí?, imaginarias que vendrían a encubrir prácticas sexuales infantiles. Y esas prácticas sexuales infantiles, de alguna manera, condicionarían la vida sexual del adulto, ¿no? Bien, eso es todo. Espero haya sido más o menos claro.